¿Qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a un tema nuevo de este curso de autoconocimiento. Me da mucho gusto que nos acompañes en esta nueva edición. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante místico. Vamos a conocer cómo está constituido lo que viene siendo la creación, el universo. Y de paso vamos obviamente a responder si realmente existen estos dos conceptos, que es el cielo y el infierno, que pues obviamente en muchas religiones se platica mucho acerca de estos lugares y que muchas veces por las personas justamente que predican la religión, cualquiera que sea, los utilizan, los instrumentalizan como si fuera básicamente una forma de presión para poder permanecer pues obviamente a la institución religiosa, ¿no? Muchas personas que han perdido el interés por estos temas espirituales argumentan justamente eso, ¿no? De que al final pues estos conceptos son usados de forma arbitraria con el objetivo de mantener a la gente pues con miedo, ¿no? Y con la esperanza siempre pues obviamente tratando de hacer que las personas siempre estén pensando en que el estar en una cierta religión pues les va a ayudar, ¿no? A llegar a ese lugar bonito que es el cielo. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las dimensiones. Y obviamente desde un punto de vista de autoconocimiento, ¿qué tienen que ver estas dimensiones con nosotros? Porque a pesar de que tocamos temas que son bastante místicos, que para personas que están escuchando por primera vez, pues este tipo de información puede resultar hasta fantasiosa, ¿no? Por así decirlo, pues tenemos que empezar a entender que mucho de lo que creemos, de la formación que tenemos acerca de este mundo tridimensional, de este mundo físico, pues es solamente una parte. Hay más allá y que en muchas culturas, muchos sabios sabían con anterioridad de la existencia de esto, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con el tema. Muy bien, bueno, para comenzar este tema y poder obviamente meternos, vamos a decirlo, profundizar en la parte muy esotérica de las dimensiones, primero tenemos que hacer un ejercicio para poder sensibilizarnos a la información que vamos a escuchar el día de hoy. Lo primero que yo te pediría que hagas es si puedes percibir todo en el mundo. Y obviamente relacionado a lo que está en los 5 sentidos, ¿no? Tenemos el sentido del tacto, el de la vista, el olfato, el del gusto y el del oído. A nivel físico, nuestro cuerpo utiliza estos sentidos para poder extraer información, para poder captar información acerca de este mundo físico y que posteriormente se procesa como estímulos y eso nos da la percepción de realidad, ¿no? Entonces, cuando de repente nosotros tocamos algo en la estufa que está caliente, ya saben, un sartén, el sentido del tacto manda una señal al cerebro de que nosotros nos estamos quemando. De hecho, si en algún momento tuviste alguna serie, alguna película donde una persona tiene un sentido atrofiado en la parte del cerebro, pues se puede estar, por ejemplo, quemando y no darse cuenta. Entonces es un circuito cerrado entre las conexiones, entre los nervios y obviamente los sentidos que perciben la realidad. Y esto es para protegernos, crecer, avanzar, subsistir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿percibimos todo en el mundo? O sea, ¿realmente con los 5 sentidos podemos percibir todo? Y fíjense que la misma ciencia nos da una idea de que la respuesta es no. Porque si yo, por ejemplo, te dijera ahorita que mientras estás escuchando esta conferencia, existen ondas de radio, ¿sí? A tu alrededor,
donde hay muchas estaciones, donde están pasando programas, donde están hablando de noticias, están pasando música. Si te puedes dar cuenta, el oído no puede captar esa ¿cómo se llama? Esa frecuencia como tal, ¿no? Entonces, yo te pudiera decir que hay muchas cosas que pasan en el mundo físico. Las ondas de radio es una de ellas que no podemos observar, ¿no? Y podemos hablar de muchos fenómenos físicos que la ciencia ya ha estudiado. Hay otros que no, pero que ya ha estudiado y que nosotros no podemos percibir con estos sentidos. Pero no por eso, ¿sí?, podemos afirmar que no existen. Solamente no los podemos percibir. Y esto que acabo de decir es muy importante para el entendimiento de las dimensiones, justamente. El problema es que creemos que, pues obviamente, de manera mecánica, pues por la percepción, de que si nosotros no podemos verlo, tocarlo, leerlo, sentirlo o gustarlo, sentirle sabor, pues es algo que no existe en este mundo y por lo tanto para nosotros le damos obviamente no importancia. O sea, es decir, negamos la existencia de algo que no percibimos y lo consideramos irreal, ¿sí? Entonces de ahí ya negamos su existencia y eso es un peligro. Entonces este ejercicio es muy importante porque pues es preguntarnos eso y entender que nuestro cuerpo físico, a pesar de ser una gran máquina biomecánica, por así decirlo, pues aún así tiene sus propias limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que la creación, el universo, tiene dimensiones, ¿sí? Que ahorita vamos a explicar cuáles son sus características, porque es la forma en la que está construido básicamente la creación. Y la forma en la que nosotros pudiéramos explicar básicamente cómo sería la creación es como si yo lo representáramos a todo el universo como un edificio. Si te das cuenta, en este edificio que tú ves, encontrarás que hay varios niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hasta el último nivel que está allá. Entonces, esta forma es la que más o menos se puede representar, es una forma aproximada de cómo se estructura el universo. Y lo que sí vamos a platicar es de que en este tema vamos a platicar de 7 dimensiones principales del universo. Todos los maestros espirituales han hablado de ella, ¿sí? Hay algunos que hablan acerca del Samadhi, por ahí creo que había un término que se llama Moksha. El maestro Jesús hablaba obviamente del reino de los cielos y ya pues obviamente vamos a ir respondiendo algunas dudas por ahí. Y lo primero que me gustaría que entendieras es que no porque en este conocimiento decimos que hay 7 dimensiones principales, no quiere decir que otros conocimientos que también proponen cierta presencia de dimensiones no físicas, no quiere decir que estén mal porque ellos dicen que hay 48 o 60 niveles, porque al final de cuentas es como si estuvieras midiendo la distancia, ¿no? La distancia, vamos a pensar, de 1 kilómetro, pues se puede medir en kilómetros, en metros, en centímetros, en decámetros. O sea, al final, dependiendo de el dispositivo que tú uses para medir, de la medida, ¿no? Valga la redundancia, pues obviamente va a salir el número. Y en este caso nosotros hacemos referencia al 7, porque ustedes saben, y para las personas que no lo sabían, el 7 es un número cabalístico que representa lo que viene siendo el orden. Hay 2 números muy importantes a nivel cualitativo, no cuantitativo, a nivel cualitativo, que se va a estar viendo mucho en este tipo de conocimientos. El número 3 representa la creación y de ahí salen todas las trinidades que nosotros podemos observar en diferentes culturas y religiones. Y el número 7 lo que propone es organización, que es básicamente cómo estructurar algo. Entonces, por eso nosotros cuando vayamos a ¿cómo se llama? A platicar de los 7 cuerpos, que es un tema que ya se acerca, pues son 7 cuerpos, ¿no? La semana pasada vimos los 7 centros de la máquina humana, ¿no? Que son los 7 centros energéticos que tenemos que regular. También podemos hablar más adelante de los 7 pecados capitales, ¿no? O sea, qué curioso que el número 7 aparece por todos lados. Bueno, esto viene justamente de un entendimiento de que el número 7 provee
una organización, ¿no? Entonces, solo nos ha quedado el vestigio del usar el número 7, pero bueno, entonces básicamente este conocimiento a través de los maestros que en su momento organizaron todo esto, pues se puede percibir 7 dimensiones principales como tal. Ahora, siguiendo con la analogía del edificio, es importante que se entienda que estas 7 dimensiones están interconectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasa arriba o pasa abajo, porque las dimensiones, como digo, tiene esta disposición de un edificio, afecta a lo que está arriba o lo que está abajo. Por ejemplo, si un vecino del piso 3 tiene una fiesta, es obvio que los del piso 4 y los del piso 2 no van a dormir, sobre todo si la fiesta se pone muy buena. Van a subirle la música y por lo tanto no van a dejar dormir a ninguno de los de arriba ni los de abajo. Algo pasa muy similar aquí. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos obviamente del mundo de la quinta dimensión, que ahorita vamos a platicar, donde está el mundo mental relacionado a las ideas, la información que se provee ahí puede bajar al mundo astral, y de ese mundo astral puede pasar al vital, y de repente va a pasar al tercer lugar, que es obviamente el mundo físico, ya como que spoileándoles un poquito. Y eso pasa también en los centros, entonces vamos a platicar cómo eso está relacionado y se materializa. Entonces, pues básicamente todo lo que pasa en una dimensión afecta a la otra. Y es importante que entiendas que no son dimensiones, bueno, o sea, sí están definidas, pero están interconectadas, como lo menciono. Esto quiere decir que al final una dimensión, pues básicamente está delimitada por un número de leyes y un nivel vibratorio. O sea, las dimensiones de la creación se pueden definir como frecuencias vibratorias, como niveles vibratorios. En muchos conocimientos espirituales se habla acerca de esto, ¿no? De esos niveles vibratorios como tal. En estos estudios también hablamos acerca de que en cada nivel de dimensión existen diferentes tipos de leyes. Una ley, que de hecho esto podemos agarrar un poquito la definición tradicional de la ciencia. Una ley es una fuerza que produce siempre el mismo efecto, ¿no? Entonces el ejemplo más claro y el más cercano es el de la gravedad, ¿no? Si yo tiro algo al aire, va a caer por efecto de la gravedad. No importa cuántas veces yo haga este experimento, el resultado va a ser el mismo. Entonces, cada ley, en cada dimensión tiene un número de leyes. Y eso es muy importante que se entienda, porque a mayor número de leyes, mayor es la restricción de los seres que existen en esa dimensión. O sea, piénsalo ahorita como tu país, como tu estado, ¿no? O sea, cuando hay un montón de leyes de que se prohíbe hacer esto, se prohíbe hacer aquello, se prohíbe, o sea, básicamente no te dejan hacer nada. Entonces, mientras más número de leyes haya en una dimensión, en esta dimensión se pudiera asociar que hay más sufrimiento, hay un poco más de restricciones, y los seres que viven ahí van a estar sometidos a estas leyes que no van a poder dejarlos ser, vamos a decir, libres. A menor número de leyes, pues esto implicaría que los seres que existen en estas dimensiones tienen mayor libertad para hacer cosas, ¿sí? Entonces, con esto también es importante que tú vayas entendiendo cómo funciona eso, ¿no? De las dimensiones. Y obviamente nosotros no podemos percibirlas, por lo que habíamos platicado de la pregunta anterior. Como estamos muy acostumbrados solamente a percibir las cosas a través de lo que son los 5 sentidos, pues no podemos ver qué hay más allá, ¿no? De esos 5 sentidos. Entonces, sin embargo, hemos platicado, por ejemplo, te invito a que veas el tema de la semana pasada, justamente el de los centros de la máquina humana, porque allí platicamos justamente de que esos centros contienen energía que van saliendo de diferentes formas, ¿no? Tenemos el centro intelectual inferior, tenemos el emocional inferior, tenemos el centro vital, entonces el centro motor. Entonces,
curiosamente, nosotros podemos percibir estas dimensiones a través de esos centros porque somos seres interdimensionales. Ahorita voy a platicar un poquito más de eso, pero no podemos vivir en ellas. Entonces, dice que es bien interesante. Cuando veamos el tema de los 7 cuerpos, que es un tema que ya se acerca, creo que nos toca, no sé si la siguiente semana o en 2 semanas. Curiosamente, con esos cuerpos es que nosotros conocemos estas dimensiones. Es como si, adelantándome un poquito, es como si yo te dijera que quisieras conocer qué hay pues en el fondo del mar, ¿no? A unos 300 metros. Tú no tienes el cuerpo que te permite bajar, o el vehículo, pero si agarras un submarino, tú vas a poder conocer ese mundo 200 metros abajo del mar. Entonces, para eso sirven los cuerpos que nosotros tenemos que crear, que es el trabajo interior, ¿no? Entonces, de manera muy general, estas son las dimensiones, perdón, ¿sí? Entonces, a manera de un edificio, están interconectadas, hay 7 dimensiones principales, lo que hagas en una o en otra, o lo que se haga más bien en una u otra afecta a los demás, y obviamente en cada dimensión hay diferentes leyes. A mayor número de leyes, pues mayor restricción, y se puede asociar al sufrimiento, que ahorita vamos a platicar. Y obviamente a menor leyes, pues obviamente hay un mejor nivel vibratorio y libertad como tal. Muy bien, ahora, ¿qué tienen que ver estas dimensiones conmigo? Porque estamos en un curso de autoconocimiento, ¿no? Al final, cuando vimos el tema número 1, la idea general de todo esto, pues es obviamente conocernos a nosotros mismos. Bueno, fíjate que la revelación del día de hoy es que déjame compartirte que todos los días estamos conectados con varias dimensiones y no lo sabemos. Y estas influyen en nuestro día a día. ¿Cómo puede pasar esto? Haz de cuenta que tu cuerpo es como un módem de Wi-Fi, el que tienes de internet, de cualquier compañía que tengas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos unas antenas, ¿sí? Tenemos antenas más bien en nuestro cuerpo, que se conectan, ¿sí? A través de esas antenas a un Wi-Fi, y ese Wi-Fi, digamos que vienen de diferentes dimensiones. Y por eso te mencionaba lo de los 7 centros, porque curiosamente esas, esos centros están conectados, son los que nos conectan directamente a lo que viene siendo estas dimensiones. Y por lo tanto nosotros somos seres interdimensionales. Obviamente hay que quitarnos la idea, sobre todo ahorita con las películas que hay de cierta marca de cómics, porque pues cuando hablamos de que, oye, somos seres interdimensionales, bueno, o sea, no estamos diciendo que nosotros ahorita, al menos, porque en un futuro si se crean los cuerpos sí nos podemos mover a través de ella de manera consciente y a voluntad, pero digamos que ahorita estamos conectados y no lo tenemos. Es como si al final, insisto, nos hubieran puesto un chip de Wi-Fi en nuestro interior de nuestra cabeza y de repente este chip de Wi-Fi pues de alguna manera capta información y luego decimos, güey, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde sale? Ya sabes. Porque si yo te pongo a preguntar, o sea, si yo te pregunto ahorita, oye, ¿de dónde crees que sale tanta maldad cuando una persona te insulta en la calle y de repente tienes ganas de en su momento, esa energía de querer darle unos golpes a esa persona que te insultó en la calle? ¿De dónde viene? Ah, pues es que parte de ti, un centro, está conectado justamente a lo que viene siendo una dimensión baja, ¿no? Entonces por eso decimos que somos seres interdimensionales. Y la idea de todo esto que yo te lo comento es para que tú puedas integrar esto de las dimensiones a la vida normal, ¿sí? O sea, tu vida diaria. Y aunque no entendamos cómo funciona el Wi-Fi, sabemos que existe el Internet. No sabemos cómo llega la señal. Es más, podemos hablar de manera muy técnica, ¿no? Lo que pasa es que la señal de Internet puede llegar y podemos tener Wi-Fi, pero no Internet, porque eso depende de la compañía. O sea, podemos hablar, pero si te pones a pensar cómo funciona técnicamente eso, cómo funciona la onda, cómo llega, cómo se transmite, cómo lo agarra tu celular y lo procesa en información, o sea, eso realmente no podríamos explicarlo a menos que seamos un técnico, ¿no? Acerca de eso. Entonces,
así pasa con las dimensiones. Tal vez en este momento no tenemos el conocimiento, en un futuro pues probablemente sí, conforme vayamos creciendo a nivel espiritual, no entendamos cómo funciona, pero hay que entender que sí existen. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a platicar acerca de estas 7 dimensiones, cómo nos afectan a nosotros, qué tenemos que ver con ellas, ¿sí? Y sobre todo, pues también responder la pregunta, ¿no? Que de hecho ya vamos a ir de una vez directo por una. Fíjense que la primera dimensión, el piso de abajo del edificio, es llamado el tritocosmos, que es lo que en su momento se le conocería en muchas religiones como los mundos infiernos. La palabra infierno viene de la palabra infra, de infradimensión, ¿sí? De inferior como tal. Entonces ya en el mismo vocabulario de la palabra ya nos están diciendo, en la misma semántica, perdón, ya nos están diciendo, dando una idea de que de por sí nos estamos refiriendo a algo que está por debajo de, ¿sí? En la sesión que vamos a platicar, que es justamente los mundos infiernos, vamos a platicar muy bien de estos 9 círculos dantescos, porque no sé si sabían que este Dante Alighieri era un gran iniciado, y la Divina Comedia, que es justamente uno de sus libros más, es el libro más reconocido que tiene esta persona, la historia, pues obviamente es un viaje al infierno, es una persona que escribió este libro justamente cuando practicó el desdoblamiento astral. El tema del desdoblamiento astral ya lo vimos hace varias semanas, es el tema número 2, lo puedes buscar justamente en lo que viene siendo el playlist que se está armando, o en su momento pues buscando ahí en lo que viene siendo el canal, ¿no? Entonces, esta dimensión tiene de 192 leyes a 24.576. O sea, imagínense la cantidad de leyes que hay en estos 9 círculos como tal. Y aquí es donde entonces empezamos a entender por qué varias religiones dicen que el infierno existe. Fíjense que el infierno tiene una función muy importante, que es liberar al espíritu atrapado. Voy a tratar de resumir algo que vamos a ver en un tema más adelante que se llama evolución, involución y revolución, que tiene que ver qué pasa con nosotros en este mundo físico una vez que obviamente vamos sobre existencia, trabajando uno mismo, ¿no? Pero lo voy a mencionar de esta manera. Esta dimensión son las personas que se hacen correspondientes a esta dimensión. ¿Qué quiere decir? Que son personas que en su momento son atrapadas por su ego, desarrollan su ego, desarrollan la maldad, y pues son personas que obviamente hacen mucha maldad en este mundo. Entonces el alma se corrompe tanto que ya es imposible salvar esa alma. Y ocurre justamente lo que platicamos en el tema de la muerte. Hay almas que ya después de morir ya no se puede hacer nada por ellas y tiene que ocurrir la muerte segunda. La muerte segunda, ¿qué es? Es cuando el alma es mandada al infierno para que se purifique a través del paso de estas dimensiones donde hay muchas leyes que hacen que el alma pues justamente tenga pues estas experiencias que van a ir purificando lo que viene siendo las acciones que hicieron en el mundo físico. ¿Y qué quiere decir esto? Que van a obviamente a sentir todo el mal que hicieron cuando ellos estaban en esta tercera dimensión. Entonces es la muerte segunda que se ve en el tema número 2, así que te invito a que veas el tema número 2 para que comprendas muy bien esto. Pero pues obviamente, ¿qué pasa? El espíritu, ya habíamos platicado, está dentro del alma y el alma está dentro del cuerpo físico. Entonces el espíritu, para poder volver a comenzar su proceso espiritual, tiene que pasar por este proceso de desintegración del alma que está contaminada, que no se pudo descontaminar, y que porque no se pudo descontaminar es mandada a este lugar, que es como una especie de lugar donde se procesa el ego, por así decirlo, y por lo tanto tiene que pasar por estas experiencias que son muy duras para liberar el espíritu atrapado. Todo esto lo vamos a platicar
no solamente en el tema de los mundos infiernos, como ya mencioné, sino también en el tema de evolución, involución y revolución como tal. Y es por eso que aquí reside la energía del ego. O sea, nosotros estamos conectados a esta dimensión, a través justamente de los centros que habíamos platicado. De hecho, es el primer centro, el primer centro sexual que está conectado a y por lo tanto, nosotros básicamente obtenemos toda la maldad, obtenemos toda la fuerza, la energía para hacer cosas malas en lo que viene siendo el mundo físico, ¿sí? Entonces, de manera muy general es esto para la primera dimensión. ¿Cómo se conoce esta dimensión? A través del desdoblamiento astral, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos platicado cuando vimos el tema del desdoblamiento astral, que es el número 3. Platicamos que hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, drogas, ¿no? O de algún tipo de sustancia para inducirse a estas cosas, pero no han hecho ningún trabajo interior. Entonces, todo lo que está adentro, que ni sabían que tienen adentro y que normalmente es algo malo, pues hace que se vayan a lo que viene siendo el bajo astral. El bajo astral es un sinónimo de estos mundos infiernos como tal, ¿no? Porque al final, pues obviamente son mundos energéticos que están ahí y que no habitan de manera física per se. Muy bien, pasamos a la segunda dimensión. La segunda dimensión es lo que nosotros llamamos el limbo. En algunos lados le dicen que es el hall del infierno como tal. ¿Por qué? Porque justamente en esta segunda dimensión, que es de 96 leyes, ya se dieron cuenta, es menor. El otro decía que era de 192 leyes para 24,000 y cacho. En este momento de 96 es de 96 leyes y por lo tanto los espíritus o las almas junto con sus espíritus pueden en su momento hacer un poquito más de cosas, ¿no? Es el mundo de las almas porque básicamente su función es servir como una especie de sala de espera en lo que el alma retorna a la tercera dimensión. Ya hemos platicado en temas adicionales, aunque no hemos hablado profundamente acerca de este tema, de que a nosotros no nos alcanza el tiempo para poder desarrollarnos espiritualmente al 100% en una sola existencia. La reencarnación es una herramienta que ocurre, es un proceso, es un fenómeno que ocurre en la vida de uno, porque al final de cuentas nosotros no podemos autorrealizarnos o conocernos a nosotros mismos en una sola existencia, necesitamos de muchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cuerpo desencarna, una vez más, chequen el tema de la muerte, el tema número 2, desencarnamos y nosotros, el alma, junto con el espíritu, tiene que ir a algún lado donde justamente ocurre luego los juicios y todo, para que una vez de que ya se haya definido el destino, ya se haya definido lo que va a ocurrir en la próxima existencia, esperemos hasta que las condiciones materiales en el mundo de la tercera dimensión sean las aptas para que nosotros podamos retornar, ¿no? Voy a hacer un comentario, si tienen dudas me lo pueden dejar en los comentarios, no pasa nada. Si yo, por ejemplo, en una existencia pasada fui una persona alcohólica y yo no trabajé ese vicio, probablemente en la siguiente existencia me va a tocar, pues obviamente sufrir, como que vamos a decir que los estragos de otra persona alcohólica, que puede ser mis familiares, mi papá o mi mamá, ¿sí? Como método de aprendizaje para que entienda que el alcohol no es bueno. Me puede ayudar o no, va a depender ya de uno. Entonces, esa alma que todavía tiene oportunidades para poder desarrollarse, pues puede en su momento pasar un tiempo en el limbo. Digo, en el limbo pues pasa el tiempo de manera distinta, esperando justamente que las condiciones en la tercera dimensión pasen, ¿no? De que nazca la persona que desarrollará el vicio del alcohol, donde va a haber una familia disfuncional y donde probablemente yo voy a tener que nacer porque me hice correspondiente a ese tipo de familia para que yo pueda pasar estas experiencias relacionadas al alcoholismo y pueda entender desde el otro lado lo que ocurre cuando una persona está alcoholizada, ¿no? O sea,
Entonces, esto que acabo de mencionar ocurre como un funcionamiento de muchas leyes que vamos a estar estudiando en lo que viene siendo este curso. ¿Sí? Aparece la ley del péndulo, el de retorno y recurrencia, tenemos la ley del karma, todo eso está funcionando al mismo tiempo en este ejemplo que acabo de decir. Por eso es muy importante y por eso te invito obviamente a que puedas tomar estos 50 temas que se van a estar dando a través de todo el año para que puedas tener un mayor entendimiento de lo que ocurre en lo que viene siendo este tipo de conocimientos, ¿no? Y de la vida. Este también se conoce a través del desdoblamiento astral. De hecho, esta segunda dimensión se le conoce también como el mundo de la personalidad, porque a veces las personalidades justamente están en este lugar, ¿no? Entonces, la personalidad es esa parte intangible que nos define, ¿sí? De hecho, vamos a tener un tema específico de la personalidad, donde platicamos del ego y de la esencia también. Y pues básicamente es toda esa información que nosotros tenemos, como la nacionalidad, el color de cabello, el color de los ojos, la profesión. Entonces, todo eso en su momento está ahí. Luego tenemos obviamente la dimensión número 3, que es el mundo físico. Y bueno, este mundo físico es el que sí conocemos, entre comillas, a través de lo que viene siendo nuestros sentidos. Pero fíjate que es bien interesante porque este mundo, que es las letras amarillas que están abajito, se conoce con la atención o con la vigilia, con la observación. Tenemos otro tema, perdón que lo diga mucho, pero es importante para mí hacérselo saber, que tenemos un tema 100% completo para ver lo que es la observación y la autoobservación, ¿sí? Lamentablemente, como estamos dormidos nosotros, estamos atrapados en nuestros pensamientos, nuestras fantasías, en nuestras charlas y canciones psicológicas, pues no podemos percibir el mundo, ¿no? Entonces podemos salir y ver que ya no hay un árbol, o sea, podemos salir a la calle y no darnos cuenta de que ya no hay un árbol porque estamos preocupados, porque tenemos que llegar temprano al trabajo o porque tenemos un problema que hay que resolver. Y pues lamentablemente la atención o la vigilia no está activa. O sea, es decir, lo que el presentismo, ¿no? Que es uno de los de las, vamos a decir, de las ideas que menciona Eckhart Tolle, ¿no? En su libro del poder de la hora, pues es algo que no hacemos. Entonces hay muchos amigos de conocimiento y maestros que realmente dicen, pues es que no conocemos el mundo físico realmente, estamos bien inmersos en nuestra cabeza y en nuestros sentimientos que ni tiempo de conocer el mundo físico tenemos. Pero bueno, este mundo físico tiene 48 leyes, ¿sí? Son las que nosotros conocemos como tal. Algunas sí, algunas no, algunas la ciencia no las ha estudiado todavía. Es un mundo material, físico, que cuenta con 4 elementos, el tierra, agua y fuego como tal, ¿sí? Esto no quiere decir que, porque esto me encanta, de repente si algún físico escucha escucha este tema, por ejemplo, o sea, pues obviamente sabemos que el mundo está hecho por átomos, ¿no? De los 108 elementos de la tabla, ¿no? O sea, entonces al final de cuentas, o sea, no se refiere a eso, sino que el mundo material con estos 4 elementos son esos 4 elementos que sostienen la creación, porque es básicamente como que la materia general, por así decirlo, que forma. O sea, no estamos diciendo que las cosas están hechas de agua, fuego y tierra, sino que esos 4 elementos son los 4 elementos principales que sostienen y que dan fuerza a lo que viene siendo el mundo físico. Su función es servir como lugar para aprendizaje del espíritu. Esto es muy importante que lo reflexionen, que lo reflexionemos y que lo recordemos a cada rato. En otros temas veremos por qué venimos a este mundo y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sin embargo, con esta frase de que venimos a esta tercera dimensión como un lugar para aprender el espíritu, desde ahorita ya estamos entonces diciéndote que esta tercera dimensión es una escuela. Nosotros venimos a crecer en espíritu, venimos a desarrollar las virtudes y a eliminar los defectos,
Y eso es nuestra función principal como seres humanos en esta existencia. Y es lo que venimos a ver. Hay una serie, un documental dividido en 4 partes que te recomiendo ampliamente. Son de los documentales que yo te puedo decir, yo veré 7, 8, 10 veces al año, todos los años. Porque cada vez que lo escucho me ayuda a recordar cosas y me ayuda a reflexionar cosas nuevas. Es un documental que está en YouTube que te recomiendo, se llama Mundos Internos, Mundos Externos, ¿no? Y curiosamente ahí se explica se dice una frase muy interesante, que es que se nos olvidó lo que hemos olvidado, ¿sí? Entonces hace referencia a que hemos olvidado nuestra misión en este mundo, pero se nos ha olvidado preguntarnos cuál es la misión de este mundo, ¿no? Se puede interpretar de esa forma. Y es justamente esto, que en este mundo físico, que es una escuela, venimos básicamente a crecer en espíritu, autoconocernos, que es básicamente lo mismo, es un sinónimo de crecer espiritualmente, para obviamente desarrollar el espíritu. Muy bien, seguimos. Luego existe una 4ª dimensión llamado mundo vital, ¿sí? Este mundo vital también tiene 48 leyes y es el mundo de la energía vital de la salud. Cuando vimos justamente el tema de los 7 centros, vimos que el centro vital es un complemento de la vida, ¿no? Que es el que sostiene la vida. Bueno, pues es así básicamente. O sea, digamos que este mundo de energía vital, está la energía, está básicamente, es como una 3ª dimensión, pero de energía, por así decirlo, ¿sí? Porque básicamente su función de esta dimensión es sostener energéticamente al mundo físico. Es básicamente la 3ª dimensión. Curiosamente, Víctor, que es uno de los instructores que da este curso entre semana en la sala física de Mérida, Yucatán, mencionaba, bueno, hacía más bien la analogía de que este mundo es como cuando Frodo, no sé si recuerdan la película de Los Señor de los Anillos, el personaje principal, que es Frodo, pues obviamente es el encargado de resguardar el anillo, y el anillo es algo que es malo. Se lo pone y de repente desaparece de lo que viene siendo la vista de los demás, ¿no? Como que se va a otra dimensión, se vuelve invisible. Entonces, y no sé si recuerdan la escena donde Frodo pues va caminando en esta dimensión y como que está todo así como que negro, oscuro, pero sigue viendo a todos, ¿no? Ellos no pueden ver a Frodo, pero Frodo sí puede ver, o sea, a ellos, pero aparte los ve así como en color oscuro, y aparte así como si hubiera interferencia, ¿no? Como si estuvieras viendo una tele y esta se ve media borrosa. Eso es básicamente la 4ª dimensión, el mundo vital. Este mundo vital se le conoce con algo que se le llama estado de Jinas. En este curso no se habla mucho acerca de este estado de Jinas. Yo no tengo conocimiento, salvo la información que puedo compartirles ahorita, pero los grandes maestros espirituales, sobre todo los que escribieron este conocimiento, mencionan que realizar la práctica de entrar en la 4ª dimensión a través de un estado de Jinas es súper peligroso. Curiosamente, esta 4ª dimensión, que es el mundo vital, está muy relacionado, por ejemplo, a los brujos, ¿sí? Que se pueden como que desaparecer en un lugar y materializarse en otro. Utilizan justamente esta dimensión para moverse, ¿no? De igual manera, el Triángulo de las Bermudas, hay varios esotéricos que ¿cómo se llama? Que relacionan esta dimensión con eso, ¿no? Entonces, pues obviamente hay barcos, aviones que han desaparecido. Es un lugar donde hay mucho electromagnetismo y pues básicamente mencionan que es un portal, ¿no? Que es lo que mencionan, un portal a otra dimensión. Bueno, esa dimensión es la 4ª dimensión, ¿no? Entonces ellos están varados justamente en esta 4ª dimensión y pues obviamente aquí uno sí se puede quedar atorado, ¿no? Entonces realmente como que este tema de estado de Jinas es algo que no se platica, no se menciona, y lo importante simplemente es mencionar eso, ¿no? También otras personas afirman que, por ejemplo, hay personas que levitan, ¿no? Entonces la forma en que tú puedes levitar en el mundo de la 3ª dimensión es porque parte de tu cuerpo físico lo metes a esta 4ª dimensión, ¿no? Entonces
y eso hace que como el cuerpo pese menos y pueda, y también por la energía conectada a esta cuarta dimensión, pues es que flotas, ¿no? Entonces es lo que se puede observar en la tercera dimensión. Obviamente este tema de la cuarta dimensión pues sí ya tiene unos contextos más esotéricos y por lo tanto pues como siempre hemos dicho, ¿no? Si esta información al final no te convence, está bien. Nosotros recuerda que no queremos que tú nos creas todo lo que decimos, realmente queremos que tú puedas de alguna manera cuestionar esto y en su momento pues buscar información. Solo te comento porque yo soy una persona que a mí me gustaba mucho estudiar estos temas y ver qué dicen los demás y investigar, que mucha de la información que está allá afuera pues es información errónea, muy fantasiosa y que a veces cae justamente en cuestiones muy muy reales, ¿no? Entonces ten cuidado pero investiga, ¿sí? Es mi recomendación. Seguimos. La quinta dimensión es el mundo de la eternidad. La quinta dimensión ya la platicamos en el tema número 2, que es justamente el desdoblamiento astral. Y lo mencioné y les decía, pues es que este tema pues básicamente es como si habláramos de la quinta dimensión, la eternidad. Pues vamos a recordar algunas cositas que platicamos esa vez, ¿no? Básicamente en esta quinta dimensión hay dos divisiones. La primera dimensión es el mundo astral de 24 leyes. Y platicábamos que es justamente en el mundo astral, es el mundo de las emociones y los sentimientos. Su función es albergar información y permitir que fluya a dimensiones inferiores. Justamente platicamos en el tema número 2 del desdoblamiento astral, que en este mundo pues nosotros podemos atravesar paredes, podemos flotar, podemos movernos a una velocidad distinta a la que la tercera dimensión está limitada como tal, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí nosotros lo que podemos, ¿se acuerdan? En ese tema decíamos, pues no es para que tú te pongas a conocer, pues básicamente los planetas, ¿no? Porque pues el mundo astral de los astros, ¿no? Nos permite hacer eso. Sino realmente nosotros lo que podemos hacer es obtener información que nos sirva de guía para esta vida diaria, para poder desarrollar sabiduría, ¿sí? Entonces, nosotros extraemos esa información y pues obviamente la usamos en la vida para hacer el bien y autoconocernos. Entonces se conoce a través del desdoblamiento astral, que es justamente el nombre del tema que vimos justamente en esa ocasión. Pero también esta quinta dimensión tiene otra como subdivisión que es el mundo mental. Entonces este mundo mental, vean que tiene 12 leyes, ¿sí? Tiene, pues obviamente por ser un universo que se va desdoblando por cada dimensión, pues por eso es que las leyes se van multiplicando, dividiendo por 2. Básicamente este es el mundo de las ideas y los pensamientos. Esta parte es donde nosotros extraemos todas las ideas y pensamientos que nosotros luego materializamos. Y su función también es albergar información para permitir que fluya a dimensiones inferiores, ¿no? También obviamente se le conoce con el desdoblamiento mental. Lo platiqué en ese momento. ¿Qué es el desdoblamiento mental? Las personas que ya pueden desdoblarse a voluntad y de manera consciente en el astral, que es en el mundo de los sueños, son aquellas personas que sueñan y dentro de su sueño se ven y saben que están soñando. Pues básicamente se acuestan a dormir en ese mundo de los sueños, se duermen y de manera consciente, pues en su sueño del sueño, ¿sí? se conocen, se dan cuenta de que están obviamente dormidos dentro de su sueño y pueden llegar justamente a este lugar que es el mundo mental. Hay una película muy interesante que plantea más o menos la idea de todo esto, ¿no? Que se llama Inception, que es esta película que muestra cómo en nuestro interior, en un subconsciente, nosotros pues podemos instalar ciertas ideas que son las que de repente nos lleva a tener pues cierto tipo de actitudes y de cómo se llama y de actos que luego no entendemos en la vida diaria, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con eso. Entonces esta quinta dimensión, la eternidad, es donde está eso. Ahora, en estas 5 dimensiones, ¿sí?
pues básicamente son las dimensiones en las que nosotros de alguna manera podemos, como que son las primeras 5 dimensiones en donde hasta el ego se puede como que presentar, ¿no? O sea, en el mundo astral, en el mundo mental, curiosamente pueden existir seres que en su momento no son de lo más agradables, vamos a decirlo, ¿no? Sin embargo, a partir de la 6ª dimensión, que es la realidad, así se le llama, en esta 6ª dimensión, ahí ya no hay seres malos, por así decirlo, que tengan, que usando algún tipo de habilidad o algo así, puedan existir. Esta 6ª dimensión, básicamente ya se encuentra el mundo causal, que es el mundo de los registros akáshicos, ¿no? Es la realidad. Fíjense cómo solamente hay 6 leyes acá, por lo tanto tienes mayor libertad, hay mayor vibración. Ese es el mundo de los registros akáshicos. ¿Alguna vez habías escuchado de eso? El registro akáshico está toda la información de la creación. Todo. Mucha gente puede acceder de manera voluntaria. Bueno, no mucha gente, algunas personas pueden acceder a estos registros y pueden obviamente entender todo lo que pasa, ¿no? Su función es albergar el total de la información de la creación como tal. Por ahí hay varios esotéricos, hay uno que me acuerdo de Colombia que mencionaba eso, ¿no? En su experiencia, él decía que podía, que no sabía cómo funcionaba algo, pero como que lo medio pensaba y lo entendía y le llegaba la información, y justamente tiene que ver eso con el registro akáshico como tal, ¿sí? De aquí nosotros agarramos la voluntad para nuestra vida. En el mundo causal están todo lo que viene siendo la voluntad y los 7 yoes causa, que luego platicaremos en un futuro, ¿no? Entonces esta voluntad sale justamente de esta dimensión y se le conoce a esta dimensión a través de la meditación. Ya les en el tema de los 7 cuerpos, pues nos vamos a dar cuenta de que hay cuerpos que se tienen que regenerar y crear, y hay otros cuerpos que ya tenemos hechos pero que no los vemos porque estamos obviamente contaminados. Entonces la única forma de conocer momentáneamente esta 6ª dimensión del mundo causal de 6 leyes se conoce a través de la meditación. Y la siguiente subdivisión de esta dimensión es el mundo búdico de 6 leyes. Reside la energía femenina de la conciencia. Aquí ya es donde ya no entra el ego, donde ya de plano no hay maldad hasta cierto punto. Aquí es donde te puedo decir entonces que el Maestro Jesús se refería al mundo de los cielos. Él decía que su reino no es de este mundo. Entonces ese mundo de los cielos, el nirvana o como le quieran llamar, ¿sí? Es justamente esta dimensión. Aquí es donde comienza. Son los mundos superiores de cómo se llama, de la creación, en donde las personas, así como nos hacemos correspondientes al infierno cuando no trabajamos, cuando no eliminamos los vicios ni nada por el estilo, pues nosotros cuando hacemos todo lo contrario y somos mejores personas y eliminamos vicios, defectos, y nos vamos cambiando a nosotros mismos a través del conocimiento de uno mismo, nos hacemos entonces de alguna manera pues correspondientes a este tipo de dimensiones conforme vayamos avanzando. Entonces aquí reside la energía femenina de la conciencia. Su función es proporcionar emociones de carácter superior, como lo vimos también en el centro. Aquí agarramos, entre comillas, el amor para nuestra vida. O sea, todo lo que viene siendo estas habilidades, porque le podríamos decir habilidades así súper extraordinarias de perdonar, de ser empático, de cómo se llama, de dar amor, de en su momento ser caritativo, vienen justamente de esta dimensión, de acá salen. Solo que como vamos a platicar en un momento, pues obviamente hay cositas que no nos permiten conectarnos justamente con esta dimensión, ¿no? Y por lo tanto, pues no podemos agarrar ese amor que dice, ¿no? Entonces se conoce a través de la meditación. Es como si las antenitas que platicamos al inicio estuvieran fallando.
Y la forma de arreglar esas antenitas es quitando lo malo que tiene el módem, que es nuestro cuerpo físico, por así decirlo, ¿no? Nuestra mente. Entonces tienes que arreglar ese módem y con eso tú vas a empezar como que a captar justamente estas dimensiones que te van a ayudar también en tu vida diaria. Y ya por último tenemos la séptima dimensión, que es el mundo átmico, donde existe el Atman. Es el mundo más cercano a Dios, de tan solo 3 leyes. Y en este mundo solo reside la energía masculina de la conciencia. Y mientras que la dimensión anterior del mundo búdico nos daban todos estos sentimientos, estas acciones de carácter superior, aquí nos dan la información, ¿sí?, de carácter superior, que es la intuición. Ya lo habíamos platicado cuando vimos los centros. La intuición es una forma de saber mucho más grande que el razonamiento, que el procesamiento de datos, que la lógica. Nada se compara a nivel físico de todas estas herramientas que tenemos para poder tomar decisiones con la intuición. La intuición es un saber superior en donde tú sabes que se tiene que hacer algo, pero no sabes por qué, pero lo sabes. No sabes cómo lo sabes, pero sabes que es así. Y no es esta intuición, no estamos hablando del instinto que mucha gente, ¿no? De que, es que, no sé, conocí a una persona y de repente como que no, o sea, no es un sentimiento, nada, es un saber. Es un saber y es un fenómeno a veces llamado fenómeno eureka, que luego la gente tiene, ¿no? Entonces, pues esta intuición pues está muy relacionado porque agarramos justamente de esta dimensión la sabiduría para nuestra vida. Ya hemos platicado que sabiduría significa el saber diario, que es justamente la información que necesitamos para nuestra vida. Y por lo tanto aquí no te van a estar enseñando cómo ganar el boleto de la lotería. En esta dimensión no fluye la información para cómo ligar a una pareja o a alguien, no. O sea, acá básicamente el ligar es enamorar, perdón, por si nos están viendo desde otros estados y desde otros países, ¿no? Pero bueno, y aquí no va a fluir esa información. Lo que va a fluir aquí es justamente información para tomar decisiones de la vida diaria. Saber si, por ejemplo, tengo que hacer ciertas cosas, dejar de hacerlas, meterme a este trabajo, salirme de ese trabajo, quedarme con mi pareja, no quedarme con mi pareja, moverme hacia otro lado, cambiar esta actitud que estoy haciendo, comer esto, no comerlo. O sea, son cosas que nosotros desestimamos de la vida diaria y que lamentablemente es lo que nos hace de alguna manera pues tener esta vida que luego no nos gusta. Y bueno, pues obviamente este mundo se conoce a través de la meditación. Muy bien, ya para ir cerrando el tema, viene la parte más importante porque pues ya pasamos de las 7 dimensiones, pero ahora pues ¿qué tienen que ver obviamente estas dimensiones conmigo? Entonces, pues bueno, ya lo habíamos platicado. Todos los días nosotros estamos reforzando de manera inconsciente y mecánica las conexiones. Piensa estas conexiones como si fueran cables y donde pasa la energía, ¿no? Entonces, donde pasa la corriente eléctrica. Son estos hilos energéticos a través de las diferentes dimensiones de la naturaleza. Entonces, si yo me la paso siendo una persona, vamos a pensarlo, iracunda, que es muy violenta, y yo no trabajo eso sobre sí mismo, el cable que me conecta a la dimensión a la infradimensión en el infierno, de donde sale esa energía para que yo repita esas cosas en el mundo físico, se va a hacer más grande. Va a ser un cable más grueso por donde va a pasar la información y la energía más rápido para que yo en este mundo sea más violento. Así de importante es el trabajo espiritual con respecto a este tema de las dimensiones. Conforme nosotros vayamos eliminando esos vicios y vayamos generando virtudes, nosotros nos vamos a conectar con las dimensiones superiores de la naturaleza. Porque nosotros, al ser seres interdimensionales a través de estas conexiones que tenemos, pues obviamente nosotros
tenemos esta posibilidad de reforzar las conexiones correctas y desconectar lo incorrecto. El problema es que este mundo, a través de la ley de entropía, que veremos más adelante, pues, y de los valores, ¿no?, de la sociedad, nos hacen que poco a poco nosotros nos conectemos más con estas infradimensiones. Entonces es tan fácil como abrir el Instagram y ver que una persona se va de viaje y tú, tratando de hacer un esfuerzo económico, no puedes, por más que quieras, te puede llegar la envidia. Y entonces la envidia lo que va a hacer es corroer justamente tu espíritu, tu alma, perdón, ¿sí? Y por lo tanto va a hacer que la conexión que tenemos con esa dimensión, la infradimensión de donde viene la envidia, que es obviamente el infierno, se va a hacer más grande. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cortar eso trabajando sobre uno mismo. ¿Cómo se va a hacer eso? A través de la observación de sí mismo. Ya les comenté que hay un tema más adelante que viene, donde vamos a platicar acerca de eso. Porque la autoobservación o la observación de sí mismo es el primer paso para poder saber qué tengo que cambiar. Primero tengo que ver qué está mal en mí para poder hacerlo. Y eso es muy importante. Si es la primera vez que estás viendo estos estudios espirituales, déjame mencionar algo y recordar a los demás, ¿no? En estos estudios hay una razón por la cual nosotros en estos estudios tenemos que enfocarnos en la parte negativa o errónea que queremos cambiar. Y eso es porque hay esto se explica más con la filosofía hindú que se llama Wei Wu Wei, que es hacer, no hacer. Nosotros no buscamos la virtud tratando de forzar la virtud, sino eliminando el vicio. Entonces, si yo soy una persona que goza una mala salud, ¿sí?, de que siempre me enfermo del estómago, por ejemplo, entonces lo que nosotros buscamos no es que empieces a forzarte a comer comida saludable, ¿sí?, usando este ejemplo, sino que en su momento veas que comes mal, reflexiones por qué comes mal, comprendas que comer mal es malo y tú entonces elimines ese defecto de la gula, ese defecto de comer mal, ese vicio de comer mal, y por lo tanto, ¿sí?, al dejar de comer mal empiezas a comer bien. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, si tú eres una persona, este es el ejemplo clásico que uso, impaciente, no buscamos que en estos estudios seas súper paciente de la nada, sino eliminando la impaciencia de manera natural, la paciencia va a aflorar, ¿sí? Muy bien, entonces, pues la pregunta que queremos hacer es qué conexión queremos mantener, ¿no? Queremos el amor y la sabiduría que quieren descender, pero no podemos. Curiosamente, esta imagen me gusta mucho porque hace referencia a algo que en la cultura tolteca se llamaba el mitote. Para las personas que están en el centro de México, en los estados del centro de México, creo que conocen la palabra mitote, ¿no? Se usa mucho, que es cuando alguien dice una mentira. Bueno, en la cultura tolteca, el mitote es una bruma que no deja ver lo que realmente somos, ¿no? Entonces todos tenemos una bruma y que no nos deja ver. Bueno, esta bruma también es algo que no permite que la información que está en los mundos superiores baje. Entonces esa bruma es el ego. Esa bruma son esas ideas, creencias erróneas, todo lo que tenemos que eliminar con este trabajo interior. Y ya para finalizar, pues obviamente entender que el trabajo interior sería pues eliminar, limpiar nuestra alma de este ego para que las conexiones de los mundos inferiores desaparezcan y por lo tanto la energía negativa que se transmite, ¿no? Entonces, pues básicamente es un recordatorio. Muy bien, si tienes alguna duda, déjalos en los comentarios, vamos a resolver todas las dudas que tengan. Esto sería todo por el momento. Les recordamos que les vamos a dejar también un PDF en lo que viene siendo los comentarios o en la descripción de este video. Y en su momento pues también recordarles que tenemos un curso también de desarrollo espiritual. Son los mismos temas pero ya van en diferentes, por así decirlo. Todos los martes y jueves a las 7:30. Lo que viene siendo nuestra página de Facebook. También se transmite en YouTube y quedan grabadas
las conferencias en ese apartado de en vivos, ¿no? Entonces están invitados también. Y pues en este caso me despido, buscadores de la felicidad, les mando mucha fuerza interior y nos vemos en la próxima.